El nombre Sean Diddy Combs ha estado en el centro de la música durante décadas, pero también en uno de los casos más turbios y controversiales del rap, la muerte de Tupac Shakur. Ahora, después de 27 años de teorías, rumores y un sinfín de especulaciones, la familia de Tupac ha dado un paso inesperado. Contrataron a Alex Spiro, uno de los abogados más renombrados de Nueva York, el mismo que defendió a Alec Baldwin y a Elon Musk, para investigar si Diddy estuvo realmente involucrado en el asesinato del rapero. ¿Qué saben que nosotros aún no sabemos? ¿Y por qué justo ahora? ¿Podría el mayor misterio del mundo del hip hop tener a una de sus figuras más icónicas implicada? Hoy vamos a desenterrar toda la data suculenta, desde cómo empezó la rivalidad entre Tupac y Diddy, pasando por la fatídica noche en la que Tupac perdió la vida, hasta las teorías más recientes que ponen al magnate del rap en el centro de este turbio caso. Así que agárrate fuerte porque lo que viene está muy picante. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y Westside. ¿Sos del oeste o sos del este? Si sabes de lo que estoy hablando, sabes perfectamente el trasfondo de esta historia, donde lo obvio pareció no ser tan obvio hasta ahora que sale a la luz de vuelta toda esta historia de mediados de los 90. Porque ahora, ¿qué hay ahora? ¿Qué tienen? ¿Qué están aprovechando? ¿Cuál es la situación? ¿Estaba el tipo este blindado y por eso ahora que se cae un poco el blindaje están aprovechando? Bueno, un poquito de todo eso vamos a hablar hoy. Todo arrancó en los 90 cuando Tupac y Diddy, o Puff Daddy en esa época, eran dos gigantes emergentes en el mundo del rap, representando costas opuestas del país. Pero lo que pocos esperaban era que una amistad profesional entre Tupac y Notorious B.I.G., o sea, el protegido de Diddy, se iba a convertir en una de las rivalidades más tremendas de la historia del hip hop. La relación comenzó a deteriorarse cuando Tupac sintió que Bad Boy Records no estaba del mismo lado que él. Y aunque las tensiones ya se respiraban, el verdadero quiebre ocurrió en un incidente que dejó cicatrices profundas en Tupac y fue la chispa que desató la tormenta que estaba por venir. Ese episodio, que vamos a revisar un poquito más adelante, marcó el comienzo del odio, la desconfianza y la traición. Tupac ya no solo veía a Diddy y a Biggie como rivales musicales, sino como enemigos en una batalla personal que trascendía la música. Diddy, por su parte, mantenía una postura distante. Mientras Tupac lanzaba ataques directos, Diddy se centraba en consolidar Bad Boy Records como la potencia de la costa este, con Biggie como su arma principal. La situación escaló a tal punto que lo que alguna vez fue un simple enfrentamiento lírico entre raperos se convirtió en una guerra entre dos potencias del hip hop, arrastrando a la industria musical y a los fanáticos en el proceso. Viajemos al 30 de noviembre del año 1994. ¿Dónde estabas ese día? Coméntame por ahí abajo si acaso existías ya. Ahí es cuando Tupac fue emboscado en el lobby de los estudios Quad en Nueva York. Lo habían llamado para grabar un verso en un tema de Lil Jon, pero desde el principio algo no se sentía bien. Tupac estaba nervioso y con razón. Apenas llegó al edificio, fue abordado por 3 hombres armados que le exigieron que entregara sus joyas. En lugar de obedecer, Tupac se resistió, lo que provocó que le dispararan 5 veces, siendo uno de los impactos en la ingle. Aunque gravemente herido, logró llegar hasta el ascensor con la ayuda de su séquito y fue trasladado al hospital. Lo que hizo que el ataque fuera mucho más sospechoso y dudoso es que, si bien Tupac estaba en ese momento rodeado de todo su séquito, donde había personajes de todo tipo, hasta gente de seguridad, ¿qué pasó? Que solo le dispararon a él. Solo le querían robar a él. Robar. Esto no hizo más que aumentar las sospechas de que alguien tenía que ver con esto y que lo habían mandado a estos muchachos directamente a buscar a Tupac. ¿Y quiénes podrían tener que ver? Bueno, los enemigos número 1 de Tupac, Diddy y Biggie. Y sobre todo para Tupac, en su opinión personal, la actitud fría que tuvieron después de lo que le pasó, básicamente le confirmaba un poco la teoría. Por no decir que después Tupac en algunas canciones rapeó justamente culpándolos a ellos por lo que le había pasado. Este episodio entonces marcó un punto de no retorno en la relación entre Tupac y los líderes de Bad Boy Records. A partir de ese momento, Tupac usó su música como arma y el conflicto explotó terriblemente cuando lanzó su single Hit 'Em Up, donde atacó directamente y brutalmente a Biggie y a Diddy. Esa canción es tan tremenda que una de las primeras líneas ya dice: decís que sos un jugador y yo me... a tu esposa. Lo destroza a Biggie a los primeros 5 segundos de la canción. Terrible. Ahí es donde realmente comenzó oficialmente la verdadera guerra entre el este y el oeste en el mundo del hip hop. Dejó de ser una competencia de raperos a transformarse justamente en eso, en una verdadera guerra.
Para entender cómo esta rivalidad explotó de manera cósmica, tenemos que mirar de cerca a los dos gigantes que dominaron la escena del rap en los 90, Death Row Records y Bad Boy Records. Estas dos discográficas eran como dos planetas colisionando, cada una obviamente con su propio estilo porque eran de diferentes costas, con sus propios soldados y obviamente su propio jefe. Pará, esto quizás no lo sabés, pero yo que soy un hombre del rap y mi época favorita son los 90, en el oeste tenías, bueno, lo que se conocía como la música del oeste, que en realidad el estilo, si bien hay diferentes estilos, esto se conocía como rap del este, rap del oeste. ¿Qué pasaba en el oeste? Bueno, era una cosa más como lo que se vive en Los Ángeles, por ejemplo, California, relajación, la playa, el G-Funk, es todo otra onda. En el este, obviamente, un sonido más duro. Nueva York, las calles, la gente, más pesado, era otra onda. Diddy entonces no solo creaba música, el tipo estaba creando un imperio, con Biggie como su mano derecha y una lista de artistas que transformaron el sonido de la costa este. Pero en la otra esquina estaba el lado oscuro, el más crudo, Death Row Records, liderado por ¿quién? Por Suge Knight. Este sello se convirtió en la cara visible de la costa oeste con Tupac como su guerrero principal. Death Row entonces no jugaba a ser elegante, no había champagne ni había trajes de lujo. Acá la cosa era cruda, violenta y directa, con Tupac en el centro de todo. Su álbum All Eyes on Me no solo fue un éxito, fue una declaración de guerra y las ventas de discos se convirtieron en municiones en esta batalla que cada día se volvía más personal. Mientras Bad Boy brillaba en los charts con un enfoque más comercial, Death Row encarnaba el resentimiento y la rabia de las calles. La guerra entre ambos no era solo por discos vendidos, era por poder, respeto y en última instancia, control de la cultura del hip hop. Ambos ellos representaban a sus costas de forma simbólica. Bad Boy, como dijimos, era la costa este con todo su brillo, mientras que Death Row era la costa oeste con su brutal honestidad y desafío al status quo. Con cada disco lanzado, la rivalidad se volvía más tóxica y la pregunta ya no era si iba a estallar, sino cuándo y cómo. Ahora viajemos al 7 de septiembre del año 1996. Un día que empezó como uno más en la vida de Tupac, con una celebración porque él y Suge Knight se encontraban en Las Vegas. ¿Qué estaban haciendo en Las Vegas? Además de justamente festejar, fueron a ver la pelea de boxeo de Mike Tyson contra Bruce Seldon en el MGM. Tyson ganó en menos de 2 minutos y Tupac estaba como loco, lleno de energía, feliz, pero lo que nadie esperaba es lo que sucedió unos minutos más tarde, que cambió al mundo del hip hop para siempre. Después de la pelea, Tupac y Suge Knight, junto con su séquito, tuvieron una pelea en el lobby del MGM con Orlando Anderson, un miembro de la pandilla Southside Crips. Esta pelea fue captada por las cámaras de seguridad y, según muchas teorías, fue el detonante del atentado. Anderson, a quien Tupac había golpeado, no se iba a quedar de brazos cruzados y, según las investigaciones posteriores, todo indicaba que se había puesto en marcha una venganza que iba a culminar esa misma noche. A las 11:15 p.m., mientras Tupac y Suge se dirigían en un BMW negro al club 662, propiedad de Knight, un Cadillac blanco se emparejó con el auto en un semáforo en la intersección de Flamingo Road y Cobalt Lane. Según testigos, Tupac estaba distraído hablando con unas chicas en un auto cercano cuando de repente el Cadillac bajó la ventanilla y sonaron al menos 12 disparos. 4 balas impactaron a Tupac, 2 en el pecho, una en el brazo y otra en el muslo. Suge apenas fue rozado por una esquirla, pero logró conducir el auto hasta fuera de la escena del crimen. Tupac fue trasladado de inmediato al Centro Médico Universitario de Nevada, donde fue sometido a múltiples cirugías. Aunque al principio parecía que podría sobrevivir, sus heridas eran demasiado graves. El 13 de septiembre, 6 días después del atentado, Tupac falleció debido a un fallo respiratorio causado por la gravedad de sus heridas. El mundo del rap perdió a uno de sus pilares y, aunque había sospechas sobre quién estuvo detrás, el caso de su asesinato sigue sin ser resuelto hasta el día de hoy. Lo más perturbador de todo es que la investigación, la verdad es que nunca avanzó. Las autoridades se quejaron de la falta de cooperación de los testigos y, aunque las teorías apuntaban a la venganza por la pelea en el MGM Grand, nadie fue arrestado en ese momento. Después de la muerte de Tupac empezaron a girar todo tipo de teorías de todo tipo, siendo la principal que él no habría muerto. Y sobre todo hay un disco completo que hizo Tupac antes de morir que realza esta teoría. Entonces, es verdad que él sabía que su vida estaba en peligro hace muchos años, porque vivía al borde
de la muerte. Pero el tipo había diagramado una cosa tan perfecta que cuando finalmente sí murió, la gente no podía creer que había muerto. Pero por sobre todo, entre la gente que sí creía que había muerto, también hubo un montón de teorías, y la primera teoría apuntaba a sus principales enemigos, Diddy y Biggie. La rivalidad esta, que había comenzado como algo meramente musical, hace rato que no era solamente una rivalidad musical, era una rivalidad de verdad, en la vida real. Una de las teorías que más resonaron fue que Diddy habría ofrecido $1 millón a la pandilla Southside Crips para eliminar a Tupac y a Suge Knight, a los dos. Este rumor, alimentado por el testimonio de Dwayne Keith D. Davis, quien afirmó haber estado presente en el Cadillac desde donde dispararon a Tupac, cobró fuerza con el tiempo. Aunque Diddy siempre se negó a cualquier tipo de involucramiento, estas declaraciones avivaron las llamas de una conspiración que lleva más de 25 años circulando. Además, está el polémico lanzamiento de la canción Who Shot Ya de Biggie, una canción que en español significa ¿Quién te disparó?, que se lanzó justamente después del primer atentado contra Tupac en el 94. Aunque Bad Boy Records siempre negó que la canción tuviera relación con Tupac, muchos lo vieron como una provocación directa. Estas teorías, combinadas con la tensa rivalidad entre el este y el oeste, llevaron a que el nombre de Diddy quedara vinculado de alguna manera con este oscuro episodio del hip hop. Que mira si habrá sido oscuro, que los dos principales raperos de cada costa, Tupac y Biggie, los dos murieron de la misma manera. Y agreguemos un detalle importantísimo a toda esta historia. A día de hoy, misteriosamente, nadie tiene ni la más bendita idea de quiénes realmente mataron a cada uno de ellos dos. Sí, se señaló a este, al otro, puede haber sido tal cosa, no hay ninguna información real, o por lo menos hasta ahora, porque uno de los nombres que más ha resonado en los últimos años en relación al asesinato de Tupac es Dwayne Keith D. Davis. Como uno de los líderes de la pandilla Southside Crips, Keith D. asegura haber estado presente en el Cadillac blanco desde donde se dispararon las balas fatales aquella noche en Las Vegas. Su testimonio fue una bomba en el caso, porque también afirmó que Diddy le ofreció una gran suma de dinero para llevar a cabo el asesinato. Y el relato de Keith D. no es nuevo. Durante años, él mismo contó cómo tras la pelea entre Tupac y Orlando Anderson, la decisión de atacar fue inmediata. Según Keith, la oferta de Diddy para eliminar tanto a Tupac como a Suge Knight ya estaba sobre la mesa y la situación se tornó irreversible después del enfrentamiento en el casino. Esta confesión, aunque explosiva, dejó muchas dudas sobre por qué tardó tanto tiempo en hablar públicamente. Keith D. fue arrestado en el 2023, lo que marcó un punto clave en la investigación. A pesar de sus declaraciones, Diddy negó todas y cada una de las acusaciones. Sin embargo, el testimonio de Keith arroja a nueva luz sobre lo que podría haber sido una venganza perfectamente planeada, y las autoridades ahora están siguiendo todas las pistas que puedan confirmar su relato. Pero después de décadas de teorías, cosas, pero ningún tipo de avance, la familia de Tupac dijo: ahora es el momento. Y como bien dijimos, contrataron al abogado Alex Spiro para que avance la investigación de una vez por todas. Pero por sobre todo, porque la familia cree que Diddy está conectado o no, que básicamente es el responsable de la muerte de Tupac. Spiro ha trabajado con mucha gente y muchos casos de altísimo perfil, ya dijimos, Alec Baldwin, Elon Musk, etcétera, etcétera, etcétera. Es un profesional no solamente de lo que hace, sino también de manejar esta cosa de los medios y la presión que eso trae. Y sobre todo genera una expectativa de que finalmente, casi 3 décadas más tarde, podamos tener una respuesta a esta gran pregunta, esta incógnita. Con la investigación reabierta y el abogado Alex Spiro a cargo, la familia de Tupac está decidida a no dejar que el caso quede en el olvido. Aunque durante años las pruebas fueron escasas y los testigos se mostraron reticentes, el testimonio de Keith D. cambió un poquito el panorama, sobre todo porque lo que nos está diciendo es que ahora la gente se va a empezar a animar a hablar. ¿Por qué? Porque se ha caído el escudo invisible que rodeaba a Diddy. Diddy básicamente estaba completamente conectado a todo lo conectable, amparado por los más poderosos de los más poderosos, por lo que posiblemente abrir la boca era simplemente una sentencia de muerte y nadie quería pasar de victimario a víctima. Por su lado, Diddy sigue manteniendo su inocencia, como con todo lo demás que está saliendo a la luz. A lo largo de los años ya dijimos que negó cualquier involucramiento con la muerte de Tupac, pero la sombra de estas acusaciones sigue pesando sobre él. La gran pregunta es: ¿por fin vamos a tener algún tipo de resolución sobre esto? ¿Es este el momento donde todo lo que tiene que ver con Diddy cae a pedazos?
o simplemente es otro momento más donde nadie realmente va a dar ningún dato relevante. Si me preguntan a mí, la familia de Tupac está haciendo esto porque algo tienen, algo hay. Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima en el Westside.